Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Ayer, un espacio lleno de toda esa información que ya deberías saber. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante. Estamos aquí con Luis García, yo soy Martín Pinto y un increíble invitado que habíamos pensado en ya tenerle aquí desde hace un mes que le conocimos. Hasta que se dejó invitar. Germán Villacreces, Managing Director LATAM de Verndale y ahora también es VP de People and Culture en Verndale. Verndale es un negocio como algunos que hay aquí en Latinoamérica que presta servicios a Estados Unidos o a negocios en Europa. Y es un tema que vamos creciendo. Germán, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros en Para Ayer Podcast. Muchas gracias, Martín, Luis. Qué gusto estar aquí. No es que no me dejaba yo, más bien estaba esperando a que me inviten. Bueno. Correcto. Aceptó rápido la invitación. Eso sí. Bienvenido, Germán. Queríamos empezar un poquito la conversación dando algo de contexto, que hoy por hoy el contexto es clave en muchos sentidos. Ubicar qué es Verndale como empresa, qué es Verndale, qué significa para nosotros aquí en Ecuador, en Latinoamérica, que nos puedas contar un poquito atrás del contexto y de la historia que tiene, ¿no? Claro, con mucho gusto. Bueno, mira, como Martín lo había descrito, Verndale, nosotros somos una agencia digital. Estamos con base en Boston, en Estados Unidos, y tenemos desde justamente un poco más de 10 años ya un equipo acá en Ecuador. En verdad, nosotros acá en Ecuador nacimos como una agencia que se llamaba Dostland Media, y en el 2015 fue que Verndale nos adquirió. Entonces de ahí hemos crecido un montón y nos dedicamos a todo lo que es los servicios de estrategia digital, hasta desarrollo de aplicaciones, de plataformas web, la parte también creativa. Entonces básicamente queremos ser un partner para todos nuestros clientes en todo lo que respecta a digital. Con clientes en Ecuador, en Estados Unidos. En Estados Unidos lados. Y ahora también en Canadá. Y sí hemos querido también un proyecto específico pudimos hacer acá en Ecuador, pero sí, principalmente en Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo llegó Germán a Verndale? ¿Es parte de Verndale? ¿Qué hay de Germán antes de Verndale también? Bueno, ya voy. Yo desde el principio estuve, en verdad, yo soy un ingeniero de sistemas. Entonces... Somos colegas. Colegas con Luis. Y yo siempre he tenido la pasión de programar, me ha encantado. Siempre, hasta ahora lo hago como que on the side, como dicen. Y la verdad que empezamos trabajando como un equipo remoto, yo como desarrollador igual. Y cuando éramos apenas 3 desarrolladores, y básicamente fue creciendo un poco el equipo de Dostland Media. Los 2 fundadores en ese entonces de Dostland Media, habíamos trabajado con ellos antes en otra empresa, entonces nos conocían muy bien y confiaban en nuestro trabajo. Y fue que crecimos acá el equipo, pusimos una pequeña oficina, y estábamos como unas 17 personas acá en Quito, y en Los Ángeles, que era donde estaban ellos, los fundadores, estaban unas 15 personas. Y ahí fue cuando se cruzó nuestro camino con Verndale, y pues básicamente les encantó la idea de poder tener un equipo. Recién para ellos era muy nuevo el tema de tener equipos en Latinoamérica, y específicamente Ecuador, ¿no? No conocían en verdad casi nada de Ecuador, y vinieron acá los fundadores de Verndale y pues se enamoraron de la cultura que teníamos acá, del equipo que teníamos acá. No sabían que obviamente inclusive era la misma moneda, que eso siempre ayudó. Entonces de ahí como que partió un poco la idea de poder expandir en LATAM, y específicamente en Quito. Y pues crecimos, y ahora ya somos un equipo de más de 105 personas acá en Ecuador. 105. Es un montón. ¿En franja de tiempo cuándo fue esto? Cuando Verndale adquirió Dostland Media era el 2015, y de ahí fuimos como que creciendo poco a poco. Entonces en estos 10 años que hemos crecido, sí, ahora también ya estamos desarrollando un equipo en Colombia y también un equipo pequeño en Brasil. Entonces estamos tratando de un poco, no me gusta decirle replicar el modelo, pero plantar como que una semilla de la misma manera que plantamos acá en Ecuador, plantar en Colombia, plantar en Brasil. Ajá. Y yo siento que eso se le puede sentir como algo muy nuevo o nicho, pero al mismo tiempo he escuchado varias empresas que están haciendo lo mismo. En Colombia es súper conocido, pero aquí, específicamente en Ecuador,
¿tienen muchos competidores que hagan esto? ¿Has escuchado de muchas empresas que hacen esto? Porque siento que sigue siendo menos nichoso y al mismo tiempo tal vez hay muchas empresas que ya están despertando y simplemente no ha sido tan popularizado, no sé. ¿Sabes qué? Es interesante que digas eso porque hace los 12 años, antes de empezar en Dos La Mía, también trabajaba en una agencia que estaba basado en Los Ángeles. Ujú. Y coincidió que la esposa del fundador de esa agencia era ecuatoriana. Y ella fue en Chistoso. verdad la que un poco le dio la idea al esposo de que contrate desarrolladores en Ecuador. Por eso Ecuador. Por eso Ecuador. Ya, Y ya. muchas personas nos preguntan, ¿por qué Ecuador? O sea, ¿de dónde nació la idea de Ecuador? Y en verdad es esta historia O sea, chistosa es medio de que- random, no es que, medio no random, es que fue como muchas específico cosas. buscar un lugar que Mapa. tenga No, buenos desarrolladores, es más, no la estábamos en el cultura, mapa. el dólar. Ya. Y ustedes ahora, tal vez ahora no tanto, pero antes pasábamos, por muchísimos años pasamos súper desapercibidos en esa área. O sea, no se conocía de que se podía contratar gente con talento en tecnología en Ecuador. No nos conocíamos mucho. Entonces, en esa época éramos la única agencia que yo conocía que trabajaba de esa manera. Y poco a poco con los años, inclusive cuando convertimos en Verndale, también veíamos que no habían, más que esta otra agencia, éramos solo los dos. Y de ahí poco a poco comenzamos a ver que comenzaron a aparecer como que otras agencias. Pero creo que fue la pandemia lo que definitivamente le hizo un boom. Porque Claro. como ustedes saben, el trabajo remoto explotó por todo el mundo, las fronteras un poco se bajaron y había esta mentalidad de que ahora puedes trabajar remoto y por lo tanto contratar remoto desde cualquier parte del mundo. Ujú. Ahí creo que se comenzó a hacer súper atractivo el tema de la TAM y específicamente Ecuador. Antes se conocía más como hub tecnológico a la India. Ujú. Entonces había solo ese como que concepto, pero ahora la TAM vemos Claro, que es es como el claramente... hindú exportador de desarrollo. Sí, Históricamente, ajá. y obviamente hay cualquier cantidad de gente en tecnología en la India. Es más, Verndale tenía un equipo justamente antes de conocernos a nosotros, tenía un equipo en Bangalore. Y eran más o menos unos 20 a 30 personas que estaba todavía creciendo. Y el concepto era, iban a seguirlo creciendo. Y nosotros cuando ya comenzamos a trabajar con ellos y ellos vinieron acá y vieron el potencial que había, comenzamos a contratar más personas. Y lamentablemente fue algo que era inevitable, se comenzó a comparar un poco el talento. Mm. Ajá. Es más, cuando yo fui una vez a Boston, me topé con básicamente Tu par mi de la par India. de la India. Wow. Y claro, estábamos ahí en una reunión que hacíamos una vez al año y lo que yo comencé a sentir era que Había una yo estaba una súper como competencia. que abierto los brazos, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. ¿Qué hacen ustedes con esto? O sea, como que comparando notas, ¿no? Un poco para poder ayudarnos, pero del lado de ellos sentí que más bien, y del lado de él específicamente sentí que se sentían bastante amenazados. Como un honestamente. tema de competencia de alguna Sí. manera por el histórico que ya traían como Sí, país. porque decían esa como fama. que quiénes son estas personas. Obviamente tenemos nosotros Me la vienen a ventaja. serruchar, pues. ¿no? Bien. Claro, él sentía específicamente, me interrumpía en las reuniones cuando yo hablaba o cuando yo Ah. daba una idea, como que él la O sea, continuaba estaba diciendo atacado. como que, nosotros también podemos hacer eso en la India. Y era como que... ¿Y crees que o sea, No estoy aquí para pelear no contigo. estamos atacándonos. la comparativa o esta competencia se da un tema a nivel técnico de capacidad o realmente si hay una ventaja competitiva que pueda tener el latinoamericano o el ecuatoriano frente a la persona de la India o es un tema netamente de más afinidad cultural? O sea, ¿por dónde juega la balanza a favor? Yo de le quién? decía a Luis, ¿por qué? O sea, a mí me sorprende que de repente tenemos este tema, porque no es la primera empresa que yo escucho que hace el outsourcing de tecnología. Y qué increíble que Ecuador se pueda volver un outsource de desarrolladores, me parece fantástico. Pero yo le decía a Luis, uno, ¿has escuchado de esto de otras industrias? Como que yo no siento que el Ecuador todavía es un lugar foco donde la gente dice, bueno, me voy a construir como en nuestra industria, ¿no es cierto? Una agencia de marketing que preste servicios a Estados Unidos. Pero yo también le decía, oye, ¿será que legítimamente el Ecuador tiene mega desarrolladores o los pros alrededor de eso también es lo que le suma? El horario, franja horaria, el dólar, como tú mencionas, no sé. Afinidad cultural, ¿no? Afinidad Al final, sí. cultural. ¿Qué es lo que asumimos, pero digamos ya viviéndolo de tu lado, qué realmente es lo que identificas ahí? O si son top. Yo creo que o sea, ustedes le acertaron bastante. La verdad que sí es la parte del el tema de la zona horaria. Claramente esa era una gran ventaja. El poder nosotros viajar a Boston en caso de que sea requerido.
en una distancia, un tiempo Sí, relativamente también es un corto. puntazo. Claro. La afinidad cultural definitivamente creo que fue un factor grande. Creo que había un mayor alineamiento, inclusive en la manera de comunicarse. Más allá del idioma y esa barrera y el acento inclusive y todo, era simplemente entendernos mejor. Y el dólar definitivamente ayudó, Un pero lo factor. que yo creo que honestamente fue el factor principal y que para mí en Latinoamérica, pero especialmente en Ecuador, se destaca es el compromiso. O sea, Ya. ustedes han visto todo lo que hemos pasado acá en Ecuador, de todos los problemas políticos que hemos tenido, cortes de energía, incendios, marchas, protestas, hay de todo. Pero sin embargo, nosotros hemos podido dar continuidad siempre al negocio y no se ha sentido mucho ya. O sea, tal vez inicialmente había preocupaciones, pero vemos que el ecuatoriano y el latinoamericano, pero especialmente el ecuatoriano, creo que es súper comprometido con su trabajo y eso comenzaron a valorarlo cada vez más. Y lo que naturalmente comenzó a suceder, y eso es lo que les decía, comparando con el equipo de la India, es que se dieron cuenta que pasar, y ojo que nosotros económicamente, o sea, los salarios de acá son más altos que en la India. O sea, sí somos más Claro, más costosos, costosos. pero aún así el valor que nosotros dábamos era mucho mayor de muchas maneras. Tal vez el Entonces, costo es mayor, pero en cambio a nivel de performance y resultado puede ser más costo eficiente. sí, sí, totalmente. Y lo que comenzaron ellos a ver en la India era que por cada 3 desarrolladores necesitabas contratar una persona que les supervise. Mm. Y aún así Babysitters. tenías, y aún así Ujú. tenías problemas. Ok. Entonces lo bueno fue que cuando veían el trabajo que hacíamos nosotros, llegó un punto inclusive en que decidieron y nos sentaron a nosotros acá, nos dijeron como que vean, vamos a tomar esta decisión, hemos crecido menos en la India y más en Ecuador y nos damos cuenta que queremos crecer más el equipo de allá Queremos y seguir estamos teniendo apostando. demasiados problemas y lamentablemente vamos a tener que cerrar las operaciones en Bangalore con la idea de poder invertir más en Ecuador. Entonces fue una noticia obviamente un poco bittersweet, como dices, Ajá. porque obviamente... Qué pena que esté pasando eso con Claro. ellos, pero qué orgulloso me Pero siento y qué fue increíble un que gran, podamos dar sí, ese salto. fue una gran, de gran importancia esa decisión. Me Y de ahí parece fue increíble. que comenzaron a contratar. Y lo chévere también es que inicialmente éramos desarrolladores. Y esta parte es súper interesante porque yo como ingeniero de sistemas, yo siempre me sentía cómodo en esa área. Pero con pasar del tiempo comenzaron a preguntarse, bueno, ¿y será que podemos contratar project managers? Otro tipo de perfiles. Otro tipo de perfiles. ¿Qué Claro. pasa si contratamos un Gente de business quality analyst? assurance, no sé. Sí, Ujú. entonces comenzamos a un poco probar, a ver cómo nos iba. Otros roles. Y teníamos una tarea importantísima nosotros de poder decir, bueno, hay que contratar el primer project manager en Ecuador. Y ver cómo se compara de tener un project manager en Estados Unidos, que naturalmente iba a ser obviamente más fácil para esa persona estando tan cerca del cliente. El rol de desarrollador a veces puede sin problema pasar a ser más behind the scenes y no tienes que estar fronteando al cliente tanto. Pero lo que comenzamos a ver era que nuestros desarrolladores con buen nivel de inglés, porque eso también es un factor importante, Justo te iba a podían preguntar de eso. tranquilamente frontear al Al cliente y hasta atender. generaban un lazo de confianza fuerte que nos elevaban la reputación y con eso les dio confianza de probar nuevos roles. Y comenzamos a contratar project managers, Qué buenazo. business analysts. Y ahora llegamos a un punto en el que nuestro equipo de HR está completamente acá. O sea, y por eso justamente tenía sentido de que yo tome las riendas de la parte de talento humano y lo hago desde acá. Qué buenazo. Entonces, es un shift súper importante porque muchos de las agencias que yo he visto y de las empresas que trabajan como hacen outsourcing a empresas de Estados Unidos, en verdad se convierten como en development centers. ¿Ya? Como que, y de manera vulgar decirlo, la mano de obra. Ya. Pero nosotros, tal vez al inicio pensábamos que íbamos a hacer eso, pero rápidamente nos convertimos más bien en una empresa que se integraba igual Un por hub, igual, Un hub. ajá, como con el resto de la compañía. Es más, todo lo que en las cosas que nosotros hacíamos acá de talento humano, de crear este onboarding experience chévere para la gente, la cultura, los eventos que hacíamos, el welcome kit, todo esto no lo estaban haciendo en la oficina de Boston. Y eso fue lo que llevó a que me digan, Germán, o sea, quisiera Hazte que cargo. la cultura que Ajá. estás generando en Ecuador es increíble y quisiéramos que Se replica. básicamente
desarrolles la cultura de acá en Boston, que no la Qué tenemos brutal. así desarrollada. A mí no sabes cuánto me enorgullece sentir eso y felicitaciones porque Gracias. creo que no solo pensar en Ecuador y creo que como latinos pensamos muy en el país donde estamos, en el país en el que tú eres, pero en cambio yo creo que como latinos tenemos una oportunidad de outsourcear trabajo un montón y lo vemos que ya se comienza a potenciar en países como Colombia, que ya es todo un boom. Nos contaba la gente de HubSpot que hace 3 años eran 200 personas, creo, y ahorita van a ser como 1,200 personas en Colombia. Inclusive gente de diferentes partes del mundo se están mudando a Colombia. Imagínate lo que es eso para la economía de un país. Yo quisiera que no se quede solo en Colombia, sino que se diversifique a la región, que creo que tenemos muy buen talento y gente muy preparada. Justo te iba a preguntar cómo te ha ido con el inglés, pero a mí lo que más me parece es como que de lo que ustedes están viviendo deberíamos poder replicar y masificar en otras áreas. Porque además está validado. O sea, 100%, ya funciona. ya es como, miren, funciona. Es un caso y de ya éxito no total. es un tema de Colombia. O sea, en Latinoamérica y en Ecuador específicamente hay un caso de éxito. 100%. A mí me parece que deberíamos evolucionar eso. Y eso, y algo una historia también que les puedo contar también, que es un gran ejemplo de cómo se ha ido explorando nuevas áreas, es un área en la que era particularmente más compleja de poder aplicar este modelo, era finanzas. Entonces, el equipo de finanzas en Estados Unidos ya estaba naturalmente creciendo y comenzaron a contratar más gente. Pero ahí sí hubo un poquito más de como que no, creo que finanzas sí nos va a tocar en Estados Unidos, porque obviamente las reglas de contabilidad, Exacto, un montón sí. de Es cosas van a distinto. ser muy diferentes. Entonces dijeron, no, a ver, contratemos en Estados Unidos. Pero comenzamos a tener el problema de que las personas en Estados Unidos no duraban mucho. O Rotación. tenían otras, o tenían otras oportunidades, o terminaban siendo perfiles que no eran exactamente lo que buscaban. O querían crecer demasiado rápido. O sea, tuvimos una rotación que duró durante un par de años, hasta cuando dijeron, ¿saben qué? Intentemos. O sea, ya Háganlo creo que hemos ustedes. perdido 3 personas ya en esto. Y Demos la claro, oportunidad. enseguida mi jefe, el CEO de la compañía, me dijo, Germán, necesitas replicar el modelo ahora con finanzas. ¿Crees que puedas encontrar un perfil que se alinee a lo que necesita el departamento de finanzas y que nos dé igual el mismo valor que básicamente nos han dado en otros roles? Y le dije, estoy seguro que sí. Ujú. O sea, ya en ese nivel yo ya estaba súper confiado de que va a haber una persona que va a ser muy buen fit. Y ojalá que nos esté escuchando justamente Paula, porque cuando le encontramos a ella, fue un fit perfecto, la verdad, porque ella comenzó a hacer las cosas de la manera, con un compromiso enorme y súper contenta del trabajo que hacía, porque también es un win-win si te pones a ver. Porque Sí. la empresa, obviamente, el costo del salario de acá va a ser más bajo naturalmente, pero sí es alto para el mercado de acá. Y al mismo Claro. tiempo la oportunidad de poder trabajar con clientes internacionales, con procesos internacionales, con un equipo de afuera, va a ser muy llamativo también a la persona Claro, para tiene poder crecer experiencia, CV, desarrollar su experiencia, carrera. todo. Ajá. Exacto. Entonces, le contratamos a ella y no pudieron estar más felices. Y eso es muy, muy de latino, ¿no? Como echado para adelante. Hay esta Exacto. situación, ¿pueden? Claro que podemos y para adelante. Aunque no sepa, ahí voy. Encontramos la solución. Y eso yo veo en general en Latinoamérica, honestamente. Lo que tú decías, Martín, es verdad. O sea, creo que Colombia ya lo replicó. Correcto. Ya está desarrollado ahí como un hub de tecnología, especialmente Medellín. O sea, ya ves Sí. a empresas grandes que tienen oficinas HubSpot, allá. Amazon HubSpot, Web Amazon. Services, enorme. O sea, el Un otro día montón. que vinieron los de HubSpot me contaban que están en una guerra de empleo con los de AWS. Totalmente. Porque están robando el talento. Y yo no puedo creer que en Colombia esté una guerra de empleo por Empresas. colombianos. O sea, qué orgullo por el mercado latino. Sí. Pero al mismo tiempo me genera esta frustración que digo, tiene que haber aquí. Y oye, me quedé pensando en lo que tú decías, que estás encontrando ese fit. Esta gente, estos projects, son gente que estudió afuera, tienen un muy buen nivel de inglés. ¿Qué perfil son estas personas? Porque creo que también es importante para las empresas que nos pueden llegar a escuchar cómo pueden construir estos equipos es que quieren dar un servicio afuera y qué necesitas para dar un servicio afuera. ¿Quién tiene que estar en Estados Unidos también o en el país que quieras vender el servicio? Es súper buena. Es súper buena pregunta lo que dices, porque lo que nosotros vimos fue que, claro, el inglés definitivamente es un Claro. factor súper grande,
Pero te diría que inclusive llegamos a encontrarnos con perfiles que veíamos un potencial enorme, una habilidad muy buena y que no tenían cero inglés. Y lo que hicimos fue, y no por hacerle propaganda al programa de la Fulbright, pero les pusimos en ese, nosotros pagamos para el programa de la Fulbright, y eso ha sido tan exitoso con nosotros que comenzamos a contratarles bastante programas a ellos. Y toda persona que entraba a ese programa salía mucho, hasta nos llegaba el feedback de que ya están fronteando clientes. Esta persona que te digo se convirtió en arquitecto de software y es la persona que está ahí con el cliente hablando todos los días. Entonces, tranquilamente se pudo desarrollar. Ahora, el background yo creo que también es un poco más es la mentalidad que la gente tenga de verdad, de querer salir adelante, de que cuando se presenten un problema sean como dicen, roll up your sleeves y ponerle ganas y así. O sea, definitivamente veíamos, sí, cuando comenzamos a tener programas también de internships y de trainees, y sí vimos que había bastantes perfiles de personas que querían trabajar en agencias de este tipo en la UDLA y en la San Francisco. Entonces comenzamos a hacer también convenios con ellos, nos invertimos en este super stand. Queríamos que sea el stand más chévere en la feria laboral de la San Francisco. Bien. Y cazando talentos, literal. Nos fue increíble cazando talento. Y lo que es tan bacán también es, que vale la pena mencionar, es la parte del talento joven, porque nosotros trabajamos, y yo sé que esto es un poco la competencia, así que me disculpan, pero Salesforce, tenemos una práctica de Salesforce. Entonces, no encontramos talento de Salesforce en ningún lado. Claro, aquí no hay. Difícil, no hay. Entonces comenzamos a decir, no, tenemos que desarrollarlo, construirlo, y comenzamos a hacer programas de trainees para Salesforce, y es impresionante el éxito que hemos tenido. Todas las personas que he trabajado en CRM con nosotros han sido de trainee para arriba. No hay talento que puedas contratar. Solo habría en Colombia, y la verdad es que queríamos tener talento aquí también, porque para este tipo de proyectos que tienes que ir, levantar, conocer a las empresas, es como un trabajo bien de consultivo, y que aquí el ecuatoriano no tiene tan claro qué es un CRM. Nos ha servido un montón que estén aquí y que puedan dar ese feeling muy cercano. Entonces, no conseguíamos. Nos tocó, lo que tú dices, trainees, construir, sí. Pero, y para que veas, o sea, el talento, o sea, no es ni siquiera la experiencia, sino que también el potencial que a veces podemos ver. Nosotros me acuerdo que inclusive en las ferias laborales teníamos que convencerles de que se apunten al programa de trainees de Salesforce, porque no conocían ni siquiera qué es Salesforce. ¿Qué es Salesforce? Claro. Y como que los que se animaron a decir, oye, ¿sabes qué? Está bien, a ver, o sea, decían, qué chévere empresa, se ve súper, súper bacán la cultura, me apunto. Y ahora desarrollaron una carrera impresionante. Y claro, lo malo de eso, todo es como que es como eres la víctima de tu propio éxito, yo siempre digo. Porque claro, después cuando comenzaron a haber más agencias, Buen dicho. Comenzaron a targetearnos y nos quieren siempre robar el talento, entonces... Claro, te entendemos. Sí. Oye, ahorita mencionaste una palabra que fue que les atraía esta cultura. Y a mí me da mucha curiosidad el aspecto de cómo han manejado la coherencia cultural. Porque al final del día, Burndale es una empresa de base de Estados Unidos, en Boston, pero está fusionada con la cultura ecuatoriana, y al mismo tiempo esa estrategia de expansión se da tanto en reclutamiento como en adquisición de otras empresas que traen su propia cultura. Entonces, si lo trasladamos, por ejemplo, a lo que vivimos las empresas, agencias o lo que sea, cada vez la globalización te va llevando a que haya más diversidad de nacionalidades, ¿no? En un mismo lugar de trabajo, que traen sus ideas, y obviamente está la parte divertida, hay fútbol y hay problemas, y entonces empezamos allá. Pero se va forjando... Nosotros no, porque México no juega. No, sí, hemos tenido ahí roces futboleros, ¿no? Pero a lo que voy es que de alguna manera la empresa en su ecosistema va creando esta cultura, y acá constantemente se está nutriendo de muchas variables. ¿Cómo han logrado mantener, o cuál es lo que están haciendo, o más bien ha sido una dificultad de eso, de tener esa coherencia cultural? O sea, eso me da curiosidad de entender cómo lo manejan. Sabes que el tema de la cultura es un tema fascinante. Nosotros, cuando éramos un equipo pequeño, ni siquiera se hablaba del concepto de cultura organizacional. Pero lo que comenzamos rápidamente a ver, la cultura, tú le puedes, es peligroso, en el sentido de que tú le puedes dar una guía y asegurarte, la cultura se va a formar sea como sea. Claro. Hagas algo, no hagas algo,
La cultura que viene a ser básicamente la suma de todos los comportamientos, tradiciones, principios que se aplican en una organización, se va formando así no tengas a alguien que le esté tratando de moldear. De darle forma. Sí, claro. y lo cual es arriesgado, porque si es que tienes a personas que no, que en el día a día no aportan de manera constructiva, se puede comenzar a formar una cultura no tan buena. Y lamentablemente sí se ve eso en bastantes lugares. Respondiendo a tu pregunta, lo clave es el talento que tiene, especialmente el talento inicial. Okay. Nosotros, lo que para nosotros fue un factor de éxito enorme fue que el equipo inicial que teníamos siempre fue a través de referrals y de círculos de confianza, de personas que sabíamos que trabajaban bien. Tienen afinidad. Y que tenían, claro, que eran buenos seres humanos, y nosotros dejamos que se forme la cultura solita al inicio. La orgánica, digamos. De manera orgánica. O sea, están alineados de tal manera que sobre eso se va construyendo lo que se va añadiendo. Sí, se ha ido construyendo, y cuando Verndale nos adquirió, nosotros sí teníamos una preocupación natural, era porque tenían ellos, claro, los planes de vamos a crecer toda la compañía en Latam y les va a encantar. Nosotros íbamos a almorzar todos los días al mismo lugar prácticamente, entonces éramos súper cercanos. Nos daba recelo el tener que cambiar a un equipo grandote en el que pensábamos que se iba a perder eso. Pero es un poco... Es chistoso pensar en cómo tu mente te das cuenta que en tu mente en esa época no estaba tan expandida. Y era más limitado todo. Más limitado, no entiendes bien. Proteger lo que tengo, me siento bien así. Exactamente, pero dijimos, ¿saben qué? Vamos, o sea... No les conocíamos de ellos, ya nos habían dado la noticia de que nos habían comprado. Ellos vinieron y los conocíamos por primera vez después de la adquisición. Entonces pudo haber sido alguien... Random, sí. Que tal vez no tenía la visión correcta, pero yo creo que la visión que ellos tuvieron siempre, les doy la razón hasta ahora y les digo, qué loco, porque justo cumplábamos 10 años este año. Regresar a ver y ver cómo la cultura evolucionó a lo que es ahora. Obviamente se pierden ciertas cositas, pero ganas muchísimo más. Porque ahora los eventos que hacemos, las oportunidades de trabajo que podemos ofrecer, de lo que teníamos inicialmente desarrolladores, pasamos a tener lead developers, comenzamos a pasar a tener arquitectos de software, directores, inclusive... Claro, ya cargos mucho más especializados, muchos más amplios mucho más en general. arriba que normalmente otras empresas, y es lo que yo digo siempre... de Verndale, cómo se distingue con otras agencias que hacen lo mismo, que están en Estados Unidos y tratan de contratar talento acá, es que nosotros estamos súper integrados, somos una sola compañía. O sea, no es la compañía de Estados Unidos y el Development Center en Ecuador. O sea, sino que los equipos que tenemos son completamente mixtos. Hay gente que tiene gente que maneja personas en Estados Unidos y viceversa. Y de esa manera vemos que hay una confianza en el talento de acá, inclusive a nivel de liderazgo. Claro. O sea, posiciones altas en el que dicen, no, sí, esta persona puede tranquilamente manejar un departamento. Y sí se llegan a ver, o sea, llegan a tener convivencia física. Sí, constante. Sí, nosotros creemos mucho antes de la pandemia nosotros ya teníamos el modelo flexible que permitía a las personas trabajar desde la casa. Pero era una vez a la semana, tal vez 2. Pero después de la pandemia, cuando estuvimos desde la casa tanto tiempo, como que todo cambió, ¿no? Obviamente. Pero nosotros siempre nos mantuvimos en que íbamos a hacer una empresa híbrida. Y eso no solo a nivel local, sino también a nivel de que nos veamos con las personas en Boston. Y cada vez comenzaron a hacerse más viajes. Ahora ya ni me entero de quién. Antes era como que alguien se va a Boston, qué chévere, como que quién es, y mandaba fotos y todo, porque era todo un el rato pequeño. Bien. Claro. Ahora no me entero y como que 2 personas han ido la semana pasada a Boston a un on-site con el cliente y otra persona a una conferencia de Salesforce. Entonces, qué chévere ver cómo se integró y todo es bajo el mismo plano, básicamente. Qué bien. Me parece súper. Oye, Germán, sin insultar a su gremio, pero no dices el desarrollador va a ser el lead de Culture and People. No cuadra tanto. No, claro. O sea, si nos vamos al estereotipo, no es lo normal, no es eso iba a común. decir, Germán tiene otro tipo de personalidad y todo. O sea, a ti se te ha dado súper natural el volverte esta persona como líder cultural y implementar todas estas acciones.
¿eso te ha dado natural o ha sido algo que también has tenido que desarrollar en este camino? Me imagino que obviamente has ganado experiencia, pero ¿es algo que ya venía en ti o no? La verdad que, ¿sabes? Si me hubieras preguntado cuando estaba en la universidad, cuando estaba ahí, era súper de estar metido en la computadora programando y haciendo cosas chéveres, que me digas que iba algún día a liderar el departamento de talento humano de una empresa de Estados Unidos con 300 personas, te hubiera dicho, ni loco. O sea, primero que talento humano para mí no me llamaba la atención. Claro. Lo que pasó fue que, claro, con el tiempo comenzamos a crecer el equipo y de repente era la necesidad de que, bueno, hay que pagar nómina, hay que buscarles beneficios al equipo, hay que organizar un evento de fin de año, hay que hacer esto. Entonces yo inmediatamente decía, que hagamos algo chévere así, hagamos algo de esta manera, hagamos este beneficio que sería buenísimo para el equipo. Y esas ideas comenzaron a surgir y la verdad que uno siempre tiene que estar abierto a encontrar nuevas pasiones, ¿no? Eso yo creo que es muy importante porque para mí siempre, yo decía, siempre va a ser la programación. O sea, yo quiero hacer apps, hacer páginas web toda mi vida y eso es lo que voy a hacer. Pero cuando se te pone en una situación y estás abierto a encontrar nuevas pasiones, me di cuenta que todo lo de HR me parecía muy interesante. Ver el hecho de poder hacer que tus acciones en verdad conviertan carreras en carreras súper exitosas y que puedas ayudar a elevar el talento que tienes en la organización y les abras puertas inclusive, porque lo chévere también que hemos visto en Verndale y que estoy seguro que también en otras empresas de Ecuador se ha pasado, es que empresas ganan experiencia y tenemos un chico que terminó trabajando en Apple, otra persona que terminó trabajando en Tesla. Entonces, a mí me encantan escuchar esas historias, a pesar de que pierdes un talento especial, pero qué chévere escuchar que alguien te diga, ¿sabes qué? Se me abrió una opción en Europa, esta empresa gigantesca me quiere contratar y me va a pagar todos los gastos y todo. Entonces, a lo bestia, yo no tengo nada más que decirles que felicitarles y que te vaya increíble. Que la rompas. O sea, para mí eso me apasiona bastante. Entonces, y habla un montón de lo que han logrado construir. Y creo que es una habilidad, una soft skill súper importante tener esta apertura, como decías, incluso la mente abierta a que los puestos de trabajo evolucionen, creo yo, y más que nunca, hasta por el tema del cambio tecnológico, ¿no? El tema de que se están integrando tecnologías, inteligencia artificial, y eso cambia también yo estoy acostumbrado, por poner un ejemplo, a ser desarrollador, programador, y ahora ya tengo que empezar a abrir un poco más mi panorama. ¿Cómo has visto también ese tema de las barreras que pueden estar enfrentando el equipo ante la adopción tecnológica? Que en teoría debería ser una empresa que se dedica a tecnología, menores esas barreras, pero siempre hay algún otro que le cuesta un poquito. ¿Han enfrentado esa situación? Sí, sabes que ahora se habla bastante de los soft skills y cómo uno tiene que... mi jefe siempre dice, le llama el perfil T-shaped. Básicamente que sí, tengas una especialización, pero que puedas empezar a especializarte, o ni siquiera especializarte, pero a conocer de otras y que sea súper adaptable. Yo creo que en todos estos cambios que está sucediendo ahorita, desde la pandemia, con el trabajo remoto, con el tema de contratación 100% online, y ahora especialmente con todo lo que está sucediendo con AI, yo creo que el soft skill de poder ser adaptable, o sea, es crítico. Y otro soft skill que también siento que pasa súper subestimado y que debería hablarse más de esto es ser self-aware. El self-awareness. ¿Cómo tú estás con respecto a este contexto en el que estamos? Todo el mundo creo que naturalmente piensa lo mejor de sí mismo. Claro. Y a veces no se da cuenta de que le hace falta ciertas cosas para poder desarrollarse y poder, elevar más su perfil si se encuentra con si comienza a desarrollar las habilidades soft. Y, por ejemplo, yo conozco a muchos desarrolladores que son son los cracks de la programación, pero lo que mejor te vas a topar. Y caen en esta mentalidad de que yo ya soy como que el mejor. Y el top de top. Pero es impresionante cómo el hecho de que no tienen desarrollado el resto de habilidades, les comienza con el tiempo, se comienzan a dar cuenta de que ya llegaron a un tope. En el que si no te puedo poner enfrente al cliente para que le puedas transmitir calma y proponerle una solución, vas a estar behind the scenes. Claro. Y voy a tener que poner a alguien que sí tome esa posición y sí tenga desarrollados sus skills. Eso que acabas de decir para mí es fuertazo. Y
para mí también ha sido siempre súper importante tratar de transmitirles que no es solo, yo le digo al área de talento, no es solo que sepa el skill, es también que sepa el relacionamiento, que le están llamando Relational Intelligence, porque ahora que la gente cada vez es más metido en AI, más metido en la computadora, menos soft skills, menos inteligencia emocional, te comienzas a dar cuenta que eso ahora en los perfiles comienza a valer más. Porque a la final del día con AI vamos a todos más o menos a saber hacer más o menos de todo también. Habilidades técnicas. Pero sí necesitas la capacidad de poder tomar en control de tu crecimiento en tus manos y no depender de alguien más. Y eso es lo que dices tú, tener el conocimiento propio de ser real, mis fortalezas y mis oportunidades o debilidades para poder avanzar y evolucionar como perfiles. Sí, yo creo que lo que acabas de decir, Liz, es tan cierto. O sea, el tema de AI es como que niveló muchas cosas. El que era un crack en programación, ahora el que era semi-crack Ya le igual. puede hacer lo mismo. Sí. Y todos pueden hacerlo en la misma cantidad de tiempo. Aquí es cuando ahora se pone en contraste el resto de cosas que estás haciendo. Y Qué eso buenas. es lo que creo que el talento ahorita tiene que darse cuenta. Y ahí es cuando te digo de self-aware. Si tú no te das cuenta de eso, en verdad estás en problemas. Porque esas son las habilidades que inteligencia artificial, al menos ahorita, no va a poder reemplazar. Y eso es lo que en verdad te protege bastante ante los cambios que están sucediendo ahorita. Claro. Oye, hablando del AI, ¿cómo va a cambiar su negocio? Porque el nuestro como marketing está cambiando completamente. La creación de contenido, redacción, producción y postproducción, ni se diga. Desarrollo en específicamente lo que nosotros hacemos, que es sitios web, las mismas herramientas con las que trabajamos, creación de imágenes o contenido audiovisual. HubSpot ahora te bota 21 agentes. Nos está tocando reinventar nuestro negocio de muchas maneras. Todavía no sabemos del todo cómo vamos a monetizar en todos estos nuevos servicios y es un reto que nos enfrentamos nosotros. ¿Cómo le ves eso en el tema de desarrollo? Porque sabemos que está cambiando un montón de cosas también. Sí, y sabes que nosotros estamos en una situación muy similar. Yo creo que es muy... al inicio es como que la gente dice, no, como que nunca va... Y creo que esa era la reacción inicial, ¿no? O sea, como Hace que 2 o 3 probabas hace 2 años. ella y decías, sí, pero ya vi que no puede hacer esto. Y ya lo Hace rechazabas. 6 meses de ya es completamente de lo que es ahora. Exacto. Y ahora deberías de estar muy al tanto de que sí te puede reemplazar si es que en verdad no evolucionas tú también. Sí. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo bastante es, hay redefinición de roles, definitivamente. O sea, el tema de ya no ser necesariamente un desarrollador o un engineer, como le llamamos nosotros, sino y tal vez el nombre está como que todavía Por definiéndose, definirse. Ajá. porque siento que no hay un nombre todavía que aplica. Se habla mucho de consultor, que tiene mucho Sí, sentido. tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido el consultor, también he escuchado de especialista. Yo creo que más va a ser un poco orientado a la industria. Entonces, por ejemplo, commerce, sí tiene sentido que haya comiencen a verse esas especializaciones de que seas más un desarrollador en commerce o consultor en commerce, más bien dicho, en el que ya puedas ayudar, porque sí siento todavía, al menos ahora que hay todavía no es que el cliente ya directamente pueda agarrar, coger No. entrar a Cursor y comenzar a hacer todo y No, que pero, le quede no, pero, perfecto. no, pero cuestiona cosas. Sí. Cuestiona y con bases. A nosotros no nos han dicho como, yo voy a hacer todos los artes, que en teoría ya puede. Pero sí es como cuestiona las cantidades de piezas que les deberíamos entregar, porque en teoría ya podemos ser mucho más rápido. Sí. La calidad de las cosas que podemos entregar. Entonces, como te digo, no sé si todavía es van a quitarnos a todos del trabajo, si no es adáptate a lo nuevo y evoluciona tu servicio y tu detalle del servicio, sino también ahí sí te vas a meter en una complicación porque alguien más ya va a estar ofreciendo un servicio evolucionado. Y yo creo que inevitablemente lo que está haciendo es que el costo o la apreciación de lo que vale el pagar por software está declinando. Declinando. O sea, un cliente ya no te va a pagar los 250,000 tal vez que te pagaba por así. Y estoy hablando obviamente del mercado de Estados Unidos, que más o menos esas son las cifras que manejan. Ya no te va a pagar Qué negociazo. 180,000, 250,000. 250,000 por una Otro plataforma trago. completa que maneje todo lo que necesites. Van a decir, oye, pero hay esta agencia que me está diciendo que me hace todo 100% personalizado y por $30,000 o por Ajá. $50,000.
Entonces, el tema del costo sí creo que inevitablemente va a bajar. Yo creo que también va a ser de qué manera sigue evolucionando, porque yo creo que estamos en la mitad de todo esto todavía. Yo también Sigue decía, evolucionando. falta una curva de cambio aceleradísimo como el que vivimos de por lo menos unos 3 años más. O sea, hace 3 años ya salió OpenAI con Sí. ChatGPT y de 3 años de 3 allá años. acá ya es un mundo de diferencia. De aquí a 3 años todavía falta como que hasta esa curva se comience a ablandar un Pero poquito. también es exponencial, o sea, de repente vienen estos saltos agresivos Sí. y como que acelera toda la situación. Sí, ahorita ponte con los agentic browsers y todo esto, es como Claro. que Va a cambiar otro cambio. Así. de repente. La semana pasada estaba pensando en unas cosas locasas que podemos hacer con lo que estábamos viendo ahí y de repente los agentic browsers y otra vez. Pum, más, Ya más cambió ideas. todo. Sí, Es que comienza a y eso es pensar lo que en- te diría. Yo no me atrevería a dar una predicción, honestamente. Sí, es muy difícil. No, Sí, y, es muy loco. y es como que en pocas veces, normalmente yo soy de los que el típico confianzudo que se atreve a dar una predicción y te digo, vas a ver que esto va a ser así. Ahorita Creo que es esta complicado. vez es como que me huevo. Eso decimos me mucho huevo a aquí a dar la una interna. predicción porque digo, mañana sale algo más. Y ya te Ahorita cambia. lo que veo es Sí. que, por ejemplo, Commerce obviamente está evolucionando. Tu experiencia de comprar ya va a ser a través de simplemente un chat. O sea, Sí, de exacto. quiero comprar esto. te ¿Cuáles son mis contestas mejores opciones? pim, pim, Gestiona pim, todo. Ya sí, esta me gusta. Ajá. eh, Que me llegue a la cómprame, casita. Que me llegue a la casita. Gracias. Sí. Automáticamente todo lo que hacías para desarrollar una plataforma commerce Chao. acaba de cambiar completamente. Por de la nuevo. borda. O sea, Vi que cambia Walmart, todito. por ejemplo, ya estaba en eso. Ya integró. Y sí. ahorita, justamente hoy día, escucho un podcast hay un podcast que me encanta que se llama Everyday Pues de AI. hoy, fresquito Hoy de hoy. fresquito. No, justamente decía cómo va a cambiar todo el tema de las compras ahora que tu browser ya sabe todo lo que Todo. estás buscando y OpenAI está con el beta de Atlas. ads. De ads. Están Ya. comenzando a desarrollar betas ocultos, no son betas de acceso, pero hace un año Sam Altman decía, Ads va a ser el enemigo de OpenAI. Hoy por hoy ya no lo es. Y decía, cuestionémonos si tal vez, si llegas de una manera súper personalizada de Ads, tal vez te guste. O sea, ¿qué pasa si ahorita estás buscando una GoPro? O una Insta360, Pero que o una te lo venda DJI, como a ti te gusta. Que y te de lo venda, repente te claro. llega un ticket que te dice, oye, Insta360 te da $50 de descuento en esta cámara. Porque ya no te están aturdiendo por tus redes sociales. Es como, estabas viendo un comparativo de la mejor Action Cam y que de repente una te diga, toma Luis, $50 less. Es la versión de lo que hablábamos también en el Black Summit Mirror. No, de Black Mirror, obviamente todo va para Black Mirror, pero es la versión Pareciera que de... estuviéramos en el episodio de Black Mirror. 100%. Hacíamos la comparación de, primero que todo lo que estamos viviendo es la peor versión de lo que va a ser, porque sigue creciendo, pero era el tema de que ya no es contenido personalizado, es personal. Y entonces los ads también caen en esa categoría. Obvio. Ya son ads personales, o sea, los siento propios dirigidos para mí, con tal lo vez que te me sirva. gusta y a lo mejor que dan mucho más, son más eficientes. Compro en mi dar- comida en Trader Joe's todas las semanas y que de repente Trader Joe's te diga, ¿sabes qué, Luis? Haces una compra más de este mes y te voy a timbrar $200 para tu siguiente mes. ¡Wow! Gracias. O en lugar de ofrecerte todo el catálogo, te ofrecen lo que ya saben que, Lo que ya a sabes lo que vas a que caer. quieres. Sí, o sea, es loquísimo. O sea, De por eso manera digo, no personal. creo que... Y si alguien hace predicción ahorita, o sea, siento que es súper audaz, o sea, el de poder decir qué va a pasar, cómo vamos a estar ni siquiera en 3 años te podría decir, Sí, Martín, claro. dónde vamos a estar. Es muy Lo que heavy. sé es que va a ser súper diferente. Es muy Sí. heavy. Germán, ¿qué le falta a Ecuador para volverse un hub de outsourcing de service hacia Estados Unidos o Europa o el mundo, como lo que dijimos que ya lo tenía Colombia? Yo creo que bastante empieza con el tema de la formación académica. Y yo creo que también están en otro rollo, porque todo lo que les enseñó, me siento mal por las personas que están en segundo o tercer año de ingeniería de sistemas, porque todo lo que les enseñaron ya cambió y vive cambiando. Pero yo creo que el tema de la formación, de tener esa mentalidad de poder, que yo veo que sí cambia. Por ejemplo, nosotros, yo tenía el director de carrera de la San Francisco, él siempre nos contaba, o sea, que a sus estudiantes les habla de la historia de Verndale y de por qué tienen que apuntar un poco a trabajar en agencias de ese tipo y que el inglés, que le pongan especial énfasis en inglés, porque les va a abrir puertas. Y es verdad, yo creo que empieza con un poco la formación académica, la mentalidad también de poder saber. Ahorita que hablabas de Sam Altman, me acuerdo que también él
una frase que dijo que se me quedó grabada fue, esta es la era del idea man. O sea, la persona que ahorita tiene ideas, Las puede hacer. las puede hacer mucho más fácil que en cualquier otro momento. Sí. Entonces, yo sí siento que va a haber más el tema de startups que salgan más de Latinoamérica, que se ha visto en los años que cada vez hay más unicornios que Y salen de somos Latinoamérica. mega emprendedores en estos países. Sí, o sea, ajá. es como que una nueva frontera. Yo creo que lo que les falta más a los ecuatorianos es un poco salir del pensamiento tradicional de decir tengo que estudiar para después buscar un trabajo, seguir los pasos que tengo que seguir, ahorrar para un día comprarme una casa. Yo creo que ahorita está cambiando todo y uno tiene que ser súper abierto al cambio, o sea, adaptarse y estar al día. Es impresionante. Si tú no lees de AI en un mes, ya estás, Te quedaste fuera. te Sí, quedaste afuera. Es muy heavy. Yo por eso escucho ese podcast que te digo todos los días, porque son 20, 25 minutos es como que pum. Y hay cosas que digo, full actualizaciones de Microsoft, ni usamos, no me importa. Tal vez ese estás capítulo al día. me vale medio gato, pero sé lo que está pasando en Microsoft. Exactamente. Pero al mismo tiempo estoy enterado de todo lo que está pasando. Y es como, hay cosas que sí me entran y digo, a ver, quiero averiguar más de esto y me cuestiono de esto y pienso en los procesos de nuestra empresa y como que me voy cuestionando, pero hay cosas que es como que sabes y estás al tanto de todo lo que pasa. Que eso me parece que ahorita vale un montón la pena. Es un buen consejo ese para todas las personas que también por tema del día a día están en el tráfico. Aprovechen para escuchar podcast, para que escuchen noticias Sí. y realmente estén vigentes, porque sí es verdad que va tan rápido que te pierdes un poquito. A veces parece como Game of Thrones, ¿no? Que es tan confuso todo como viene la historia que Sí. tienes que hilar clarito. Es chistoso que dices eso porque nosotros ahorita estamos en una transición de que las personas estén más presencial en la oficina. Ujú. Y claro, obviamente el pushback normal que hay de la gente es, mira, ahí ¿para te qué vas voy a a dar de estar? quiño. O sea, voy a estar en 40 minutos en el tráfico. Ujú. Siento que es una pérdida de mi tiempo. Y yo lo que hago, porque estoy acostumbrado ya 10 años, yo soy de los que voy a la oficina 3, 4 veces a la semana. Simplemente necesito ese contacto afuera con personas, Cambio de ambiente. cambio de Sí. ambiente que me ayuda bastante. Entonces, Ajá. yo les digo, claro, ¿saben qué? Yo lo que hago es escuchar podcasts, o sea, en verdad es... Y el tema de microlearning, si te das cuenta, también es impresionante cómo está pegando. O sea, ahora las personas Es quieren lo que más... tú dices, como ya no necesitas profundizar tanto porque cambia todo tanto. Exacto. El microlearning hoy por hoy es un montón. Sí. Y es lo que yo a veces le cuestiono a las personas que, sin desacreditar, debe haber maestrías que son buenísimas, pero a mí sí me da miedo hacer una maestría. A mí también. Porque es una mega inversión. Claro. Y te demoras 2 años, año y 20 medio. a 40 mil dólares, Todo 2 puede años y cambiar. quemarte, sí. Especialmente ahorita, una maestría no me parecería tan buena idea, sin Comparto ofender completamente. a nadie. No sé si Luis estás haciendo maestría No, ahorita. yo ya hice, yo ya. Ah, ya. Mi época también ya de hice. estudios ya la dejé atrás yo. Claro, o Esa sea, sí me preocupa. Y el microlearning es impresionante. O sea, sí tienes que estarte alimentándote O ahorita. cursos. A mí me encanta Cursos. el tema de cursos porque siento que es como que Certificaciones. Sí. te enfocas en una certificación de 100%. ciertas horas o unas semanas y saliste con un nuevo conocimiento. Saliste con un nuevo conocimiento. Yo creo que puedes encaminarte mucho mejor si quieres hacer 2 años de maestría. Haces 2 años de cursos concentrado, Exacto. eligiendo tu camino que te comienza a llamar la atención. Y a veces le sacas más el jugo. 1000 veces. Hasta los eventos mismos, o sea, de repente vas a eventos que te sumerges 3, 4 días en sesiones y en estar haciendo análisis. Sales con otra cabeza. Y te puede estar Sí. cambiando totalmente el pensamiento y para bien, Exacto. o sea, para cambiar negocios, tu rol y lo que sea. Entonces, sí, se está valorizando distinto el tema de la educación. Ahí tienen un gran reto las instituciones educativas para ver cómo Sí, se adaptan a la totalmente, cómo se realidad. ¿no? adaptan. Y también porque ahorita tú puedes agarrar y crear un prompt que te diseñe un curso y que te enseñe cualquier cosa sobre cualquier tema y capaz que tú lo haces inclusive hasta mejor. Obviamente nada va a reemplazar a que alguien con experiencia y en persona te dé una charla de algo impresionante, pero igual, o sea, todo está cambiando. Sí. Todo está cambiando, así que regresando a la pregunta que me hacías, Martín, yo creo que estar súper atento del contexto en el que estás y tener más self-awareness, porque uno tiene que saber bien dónde está, dejando el ego a un lado, Ujú. de dónde está, en qué parte del rango estás en cuanto a cuánto vales también, de Ujú. cuánto puedes aportar en una empresa, porque está cambiando todo. Ahí Entonces, tienen, del mismísimo Germán. Bien. Germán,
¿hacia dónde va Verndale? Antes de cerrar, quisiera que nos cuentes cuál es la visión que tienen como empresa, qué proyección tienen para este país. Creo que pueden ponerse una banderita de llevar un liderazgo en el tema de outsourcing. Yo recomendaría a las empresas, definitivamente nosotros también estamos viendo como una guía de cosas, de modelos que podemos seguir para lograr encontrar un camino de un flujo de ingresos a partir de Estados Unidos. ¿Cuál es su visión? ¿A dónde van? ¿Cuál es el objetivo? Ahorita nosotros, sabes que estamos en un proyecto con una gran visión que es expandirnos. Tenemos ahora una inversión de un private equity firm que básicamente lo que estamos haciendo es comprando bastantes empresas más pequeñas. Y ya justamente habíamos concretado ya con una que es, nuestra fuerte siempre ha sido tecnología. Entonces, la gran cantidad, si bien tenemos muchos roles ahora ya acá en Latinoamérica y específicamente en Ecuador, el tema de ciertos departamentos o ciertas especializaciones no es necesariamente nuestro fuerte todavía. Entonces, por ejemplo, la parte creativa. Y nosotros ya concretamos la adquisición de una agencia creativa que está en Estados Unidos igual y que tiene 30 personas que son excelentes, es una agencia increíble y que ahora ellos están convirtiendo básicamente en nuestro departamento creativo, nuestro departamento de User Experience. Y así queremos continuar con otras áreas para convertirnos en este full service agency que pueda ayudarte con todo, ser ese partner, como decía inicialmente, ser ese partner digital para ti. O sea, todo lo que ustedes necesitan como empresa, a nuestros clientes les decimos, nosotros nos podemos encargar. Claro. Entonces ahora estamos también con todo lo de Data y Analytics, que me parece también que es muy interesante. Eso es un rubro que a mí me parece fascinante. Sí, es loquísimo. Y con AI eso sí es con impresionante. le hace más interesante aún. Sí. Entonces también vamos por ahí. Estamos todavía viendo, Commerce también está sucediendo tanto en Commerce que ahorita queremos subirnos también a eso para ver cómo... Tenemos ya una práctica de Commerce, pero creo que... ¿A qué específicamente te refieres con Commerce? Todo lo de plataformas Commerce para poder hacer compras online. Yeah. Todo lo que es e-commerce. Conversión de venta online. Porque sí, ya también. no solo es e-commerce, o sea, es e-commerce, digamos, pero ya hablando multiplataforma, porque yo creo que AI también viene a cambiar un montón claro. eso. Sí, totalmente. No, y hablando de lo que me comentas de conversión, también en la parte de marketing digital, de poder elaborar esa práctica para poder ofrecer esos servicios, también es algo que estamos desarrollando. Y antes era más el crecimiento orgánico, lo que estamos ahora buscando es comprar empresas para poder como que dar pasos más grandes y llegar al objetivo que es más convertirnos en esta agencia de full service, que tengamos todo lo que necesites replicando el mismo modelo, porque eso es algo que al private equity firm les encantó de Verndale y que por eso decidieron invertir en nosotros, es justamente el modelo de que tienes gente con talento acá en Latinoamérica y gente con talento también en Estados Unidos y en Canadá. Qué buenas. Ojalá les vaya increíble y puedan seguir contratando a mucha gente en Ecuador y en Latinoamérica. Y que siga entrando buen capital acá y seguir mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. Vamos ahí. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Germán. La verdad es que ha sido increíble la conversación. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Luis Martín. Qué gusto estar aquí. La verdad que estoy escuchando cada vez más los episodios de su podcast, así que... es un honor para mí estar aquí, así que muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias, Martín. Y bueno, este episodio lo íbamos a grabar mañana, pero era para ayer. Producido por B&B Agency.